pasamos. Bien, buenas noches, ahora sí se oye. Buenas noches a todos, la verdad que muy contentos, muy satisfechos. Comenzamos esta noche con un ciclo que, con motivo del 25 aniversario de la Cofradía de la Caridad, que parece mentira, hace 2 días estábamos sacando la primera procesión con aquel paso sin dorar y, en fin, un poco casi pidiendo permiso por las calles de Murcia. Y hoy por hoy yo creo que ningún nazareno murciano entendería el sábado de pasión sin que la Caridad saliese por las calles de Murcia a desfilar con sus imágenes. Con motivo del 25 aniversario queremos comenzar, y esperamos incluso que tenga continuidad los años siguientes, con las conferencias del 25 aniversario. Y vamos a hacer 3 lunes seguidos en el sitio donde estamos, aquí en este museo, a las 8 de la tarde, el lunes 15, 22 y 29 de enero. Vamos a hacer 3 conferencias, y una de las conferencias en las que todas con diálogo, con turno de preguntas, para que sean realmente interactivas y sean realmente, pues eso, un punto de encuentro de los cofrades de la Caridad, de nazarenos de Murcia, de nazarenos de la región, porque aquí veo nazarenos de muchos colores y de muchos sitios, lo cual me encanta sobremanera. Y qué mejor que empezar con uno de los escultores mejores que ha dado nuestra tierra, que encima sigue una persona estupenda, siempre dispuesto a colaborar con las cofradías, en tertulias, en todo lo que se le pide, pero encima tiene una obra que le precede, que va siempre por delante y que es realmente inconmensurable. Es una maravilla su obra. Y la Cofradía de la Caridad tiene el honor de contar con la Santa Mujer Verónica, con el paso de misterio de la Coronación de Espinas y el de la Sagrada Flagelación. Que hoy sí que podemos ya comentaros que posiblemente para el 2019 la tercera imagen que le falta, porque el paso de la Flagelación en principio nació como para que tuviera 3 imágenes, pues probablemente para 2019 esa tercera imagen que le falta pues pueda tenerla, con lo cual lo anunciamos en presencia del que sabemos será su escultor, como no puede ser de otra manera. Vamos a empezar. Yo voy a presentar, aunque para muchos sé que requiere poca presentación, pero voy a presentar quién es la persona que va a establecer el diálogo, que es David Alpañez Serrano, que aparte de ser un gran amigo y compañero de facultad, es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte. Nació en el año 76, o sea, hace 2 días, un poco antes de que la Cofradía de la Caridad saliera a la calle por primera vez. Es especialista universitario en Museología y en Arte Contemporáneo por la Universidad de Alicante y cuenta también con el máster en Educación y Museo de la Universidad de Murcia. Cursó el doctorado en el programa de Tipologías e Iconografías Artísticas, con lo cual sabe de lo que habla, que fue impartido por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. En 2004 presentó la tesina con el título El escultor José Antonio Hernández Navarro, una aproximación a la obra realizada para las cofradías de Murcia. Desde entonces ha impartido conferencias y publicado varios artículos que versan sobre la producción del Imaginero de los Ramos, de José Antonio Hernández Navarro. Trabaja desde el año 2000 en el Museo de la Universidad de Alicante como técnico de arte, donde es coordinador del área didáctica y diseñador de los montajes expositivos. De 2007 es docente del curso de experto universitario en interpretación del patrimonio y guía turístico impartido en la Universidad de Alicante. Y por último, señalar que es sextante del Santísimo Cristo de la Caridad y del Caifás de la Cofradía del Perdón, así como cabo de andas de la Virgen del Rosario del Monasterio de Santa Ana, de la Virgen del Rosario de allí de la Sana. Pues ese es David Alpañez, que va a ser la persona que establezca los diálogos y sobre todo pues es un excelente amigo y un gran nazareno. Me consta que a veces pues, bueno, nos metemos con él y esas cosas, pero eso va en el sueldo, ¿Y quién es José Antonio Hernández Navarro? Pues qué os voy a decir de él que no sepáis, pero bueno, os diré, pues una persona que desde el Rincón de Almodóvar, desde Los Ramos, nació allá por el año 54, con lo cual es jovencísimo también, muy joven. Comenzó como modelista escultor en los talleres belenistas de Pedro Serrano Moñino y posteriormente en el de los hermanos Griñán, pero será a partir del encargo de la Cofradía del Perdón del paso de la Coronación de Espinas en el año 82 cuando se dedicará profesionalmente a la imaginería. Desde ese año comienzan a lloverle los encargos, lo que le obligará a abandonar paulatinamente la labor como belenista. Ya lo hemos dicho, a su mujer no le ha hecho el Belén y me parece a mí que lleva pinta de poco Belén le va a hacer, y dedicarse en exclusiva a la imaginería. Durante los más de 35 años de carrera que lleva como escultora ha realizado en torno a 500 obras repartidas por toda la geografía regional, así como por ciudades como Valladolid, Cuenca, Zaragoza, Alicante, Elche o Palma de Mallorca e incluso fuera de nuestras fronteras nacionales, siendo sin lugar a dudas la principal figura de la escuela murciana de imaginería de final del siglo XX y principio del siglo XXI. Es autor, como ya os he indicado, de 3 pasos para la Cofradía de la Caridad: la Verónica en 2003, la Sagrada Flagelación en 2007 y la Coronación de Espinas en 2009, y que se vio completada con el Soldado Romano magnífico que nos hizo en el año 2013.
En 1996 fue nombrado restaurador de la Virgen de la Fuensanta, sustituyendo en el cargo a don José Sánchez Lozano, y desde el año 2000 es académico de la Real Academia de Santa María de la Risaca. Pues sin más, antes de que comencemos con los diálogos y que David y José Antonio pues nos ilustren con su sapiencia y con su conocimiento, pues sí que pido un fuerte aplauso para ellos dos. Bueno, sí, se escucha. Bueno, la verdad es que desde el primer momento teníamos bastante claro lo que queríamos hacer, y era el mostrar toda una serie de imágenes que le pudieran dar pie a Pepe de poder contar cosas sobre su vida, sobre su formación y también sobre su obra, que es un poco lo que vamos a hacer, una presentación PowerPoint en la que irán apareciendo imágenes y donde Pepe pues las irá comentando y donde yo pues, bueno, le pincharé para que hable aquí y allá. Pincha. Bueno, la primera imagen es esta. En medio de la huerta, esta torre del Rincón de Almodóvar. Y bueno, Pepe, como habéis escuchado, nace en el año 54. Es el mayor de 4 hermanos. Nace en plena huerta, sí, absolutamente. Efectivamente, sí. Y ¿algún vínculo con el mundo del arte? ¿Algún en la familia? ¿Algo que te haga decantarte por la escultura? ¿Por qué? No, nada. El vínculo con el arte fue totalmente nulo, porque en mi familia, lógicamente, pues no había ni hay un escultor o pintor o nada que se le parezca. Lo cierto es que incluso mi padre, que es de Andalucía, de Guadix, pues hice yo unas ciertas investigaciones con un escultor que es de Guadix, del 18, que es Torcuato Ruiz del Peral, y por ver si había algún parentesco, alguna cosa, pero no, nada. Esto ha empezado conmigo y creo que termina conmigo, ¿eh? Sí, abrí el taller y lo cierro yo, sí, porque mis hijos no están por la labor. Tengo un nieto, no sé lo que pasará, pero los hijos no. Les gusta mucho la música, son muy creativos y además respetan mucho el arte, pero no tienen el don de crear, y eso no se enseña, eso se nace y luego se va con el tiempo pues puliendo, pero si no se nace con ese don o con esa condición, desde luego no se puede llegar a ningún sitio que merezca la pena, claro. ¿Y en qué momento notas que ese don está? ¿Y cuando tú tienes esa conciencia de decir, a mí me gusta hacer esto? Yo no tengo ningún momento que yo recuerde que diga, pues yo voy a hacer esto. Yo siempre me he reconocido con el mismo afán. Siempre, desde que tengo uso de razón, pues lo mío era crear. El haber nacido en la huerta quizás me favoreció por estar muy cerca, muy en contacto con la materia prima, que es el barro y la arcilla. Bien, es verdad que la huerta de Murcia, su barro es muy bueno para los cultivos porque es muy arenoso y es especial para los cultivos, pero para el modelado no es muy bueno. Pero bueno, yo me las apañaba y se desgrana mucho y tal, pero ese primer contacto con la materia prima, que es el barro para la escultura, es fundamental. Y allí lo tuve yo, ya lo creo. Bueno, pongo una fotografía de Elisa Seiker, porque siendo un niño, estudiando bachillerato en Alquerías, sí, por contacto con un profesor que tienes allí, te pone en relación con Elisa Seiker, escultora de Murcia, y es donde tienes los primeros contactos con un escultor. Pues sí, aunque muy pronto también llegó el momento de conocer a Sánchez Lozano, porque también, por otra parte, aparte de este profesor que me indicó o me hizo llegar a Elisa Seiker, también por parte de otro profesor que era de religión, que era sacerdote, que alguno conocerá de aquí, don Francisco Arnaldo, ya fallecido, era cura de Alquerías y yo estudiaba en el Instituto de Alquerías, y entonces él me llevó también a Sánchez Lozano. Y la verdad es que me venía y andaba por los dos sitios, y luego al final arte y oficios, porque Elisa Seiker, yo conocí la escultura tanto profana con Elisa Seiker como religiosa con Sánchez Lozano, y la verdad es que tuve muy claro en su momento lo que era la escultura con mayúsculas y lo que era la imaginería, ¿eh?
Y luego, pues yo creo que al final lo mío es pues un compendio de las dos cosas. Yo creo que tengo mucho más afán por la escultura, pero la imaginería hipoteca mi vida. Entonces, desde que empecé a trabajar ha sido la escultura religiosa la que ha mandado, y la escultura profana pues se ha ido quedando a un lado y al final pues se quedará a un lado. Pero vamos, con Elisa Secker conocí la escultura que con mayúscula, como yo digo. A fin de cuentas, con José Sánchez Lozano es como un picoteo en el que sí, iba por allí y bueno, y recibía pues esas lecciones de vista, pues viendo fundamentalmente es como más se aprende. Y yo veía pues cómo trabajaba, no iba muy frecuentemente tampoco, cuando podía, pero verdaderamente el mundo de la imaginería empecé a conocerlo por él. Estaba haciendo en aquella época una imagen para Alquería, una Virgen del Rosario, y fue cuando don Francisco Arnaldo pues me llevó para que lo conociera, y este hombre era muy amable, pues que venga por aquí de vez en cuando y tal, y fundamentalmente vi el trabajo que estaba haciendo con la imagen de la Virgen del Rosario, que por cierto era una imagen enlienzada, que es lo que mejor funcionaba Sánchez Lozano, era con los lienzados. Tallas completas, yo no sé si le conocí alguna estando allí, pero era un maestro de los paños enlienzados, porque vamos, había bebido en la Fuente de Saltillo que lo tenía muy presente para todo, y entonces la verdad es que se le daba muy bien los enlienzados. Y en esa formación hay como una tercera pata de banco, sí, que en este caso en la Escuela de Artes y Oficios te matriculan no en escultura, sino en dibujo. En dibujo, sí. Yo me matriculé en dibujo. Estaba González Moreno, también parece de director de la escuela y en el taller de modelado, pero yo nunca llegué a estar con él. Yo estuve en la clase de dibujo artístico, que creo que fue un acierto, porque el dibujo, que parece que tiene que ver con nada, pues esa es la madre de todo arte plástico, y porque te crea una disciplina de volúmenes y es fundamental. Además, cuando se tiene una idea, lo primero que hay que hacer es dibujarla para que no se te olvide, y luego ya empezar todo el proceso de maqueta y tal, pero lo primero tiene que ser un dibujo, y dibujar es importantísimo. Yo allí todo el tiempo que estuve, en verdad estuve 4 años, fue todo el tiempo dibujando del natural, porque había muchos modelos, incluso de González Moreno estaban bustos del lavatorio, y luego había otras esculturas clásicas y tal, pero todo el tiempo dibujando. A mano alzada, carboncillo. Sí que tenemos ahí una formación de aquí y allá. Sí, fue muy variopinto, y por eso, pero eso es muy bueno, porque luego a la hora de presentar una obra tiene muchos más recursos. Sí, además luego llega la belenística. Sí, porque la belenística fue... Con 15 años prácticamente, claro, ya vas con Pedro Serrano Moñino, sí, y a trabajar... Sí, Pedro Serrano Moñino me conoce a mí en el taller de Elisa Secker. Y entonces me habla de que si yo le modelaría para su empresa modelos y tal, y digo que sí, pues ya un muchacho de 14 o 15 años lo que necesita son perricas para ir funcionando, y hacía falta ganar dinero. Y entonces, pues la verdad, empecé con él, y luego ya me fui con los Griñán 2 o 3 años después, y ya he estado pues hasta que los dejé para ponerme a trabajar en serio. Y en 1983 se cumple uno de los centenarios de Salcillo, y la Peña La Pava decide hacer un Belén. Sí, con aportaciones de todos los artistas que querían en aquel momento, pues fueron donando unos grupos, y yo doné esta exactamente, lo que hay en pantalla. Pues esta pareja de viejos fue lo primero que hice yo para el Belén de la Peña La Pava. Claro, le gustó tantísimo que ya a partir de ese momento pues empezaron los encargos, y nada, este mismo año que he hecho a Sánchez Lozano, que algunos lo habréis visto allí puesto en el Belén. Se han empeñado en ponernos a todos allí, yo también. Sí. A partir del año 85 empiezas a hacer estos misterios del Belén de la Pava. Sí.
Aquí tenéis que son esculturas de unos 15, 18 centímetros, Sí, no sí. más, pero ya ven que en ese pequeño 21, tamaño... 21 centímetros las más grandes. Y luego ya va, pues si son mujeres un poco menos, los niños lógicamente más pequeños, pero hay como 100 y pico figuras, 120 o 130 figuras. Aquí Sí. tenéis algunas que es una maestría absoluta en un tamaño Sí. reducido, todas Claro, únicas. Hay que pensar que yo vengo del mundo del Belén y vengo de las miniaturas. Yo he llegado a hacer figuras de Belén como de 1 centímetro, que se llamaban miniaturas. Yo podía haberme dedicado también a hacer medallística de eso, lo que hubiese sido. Todas las miniaturas me iban muy bien. Y claro, luego también influyó también mucho en el mundo de las maquetas y de conseguir los encargos. A primera vista se enamoraban, porque la coronación de espinas salió así. O La sea, maqueta fue sin fundamental. tener currículum ninguno ni nada, la cofradía dijo, esta porque es la que más nos gusta y punto. Pero si este hombre, ¿de dónde viene este? ¿De dónde ha salido este? Un belenista de por allá de los Ramos. ¿Este qué va a hacer? Nos da igual. Esta. Y luego, pues, salió muy bien. Esta es una pieza que a mí me gusta muchísimo y que a veces queda muy escondida dentro del Sí, Belén. porque está dentro de una casa con un espejo y peinándose. Pero que eso viene de... Pero aquí es cuando estaba en el taller. Estaba en el taller, sin estaba una policromar, foto, estaba dorada. estaba por hacer. Estaba dorada, pero para hacer la estofa. Pero eso es lo de... Pero mira cómo beben los peces en el río. Y la Virgen le está peinando. Sí, era la Virgen peinándose, pero luego la han puesto como una figura más. Una pieza que a mí me encanta porque no solo son las de misterio, sino también aquellas que completan, al igual que el Belén de Saltillo, donde había otras figuras que completaban ese Belén. Y el otro día en el taller a mí hubo una cosa que me gustó muchísimo que dijo Pepe sobre el aire, y yo me gustaría que lo reprodujeras porque me pareció tan bonito. Sí, ese aire misterioso, ¿verdad? Ese aire misterioso que se infunde en las figuras para crear movimiento. Y realmente no sé si fue... Comparabas a Dios con el viento. Sí, efectivamente. No, yo tengo un criterio con respecto a Dios que lo considero como el viento, que se pone uno pues tras una ventana y se sabe que hace viento por lo que mueve. Los árboles, los papeles por la calle, si hay ropa tendida, pero no se ve. Se ve por lo que mueve, y yo creo que Dios es igual, se ve por lo que mueve, por lo que ha creado, aunque no se haya visto, porque ya dice la Biblia, a Dios nadie la ha visto. Tampoco he conocido yo a Miguel Ángel, pero conozco su obra, y conociendo su obra ya sé quién era Miguel Ángel. Entonces, exactamente, no hay necesidad de ver las cosas, se ve las obras que se ha realizado, y entonces en este caso el viento es fundamental hasta para el arte, porque hay que imaginarse una figura que le da un viento misterioso que no existe, pero que pega las ropas al cuerpo, deja ver perfectamente el cuerpo, incluso si se quiere se puede ir hasta detallando, vuelos de paños, todo lo que uno quiera, producido por el viento. Hay una anécdota sobre Bernini, que era un buen escultor, pero como persona se quedaba así un poco... dijéramos, algo fariseo, porque se andaba con muy buenas palabras, pero luego se dejaba ir. Y entonces le encargó, estaba él dispuesto en San Pedro, tenía capacidad para darle trabajo a otros escultores. Y ahí la famosa Verónica, no sé, es de Maderno, la Verónica que hay bajo el... No sé ahora mismo. En la Basílica de San Pedro está San Longino, Santa Elena, la Verónica y San Andrés, bajo las 4 esquinas de la cúpula. Bueno, pues él quería cargarse al otro y puso su San Longino, y al otro le dio la Verónica. Y la Verónica tiene como un aire misterioso muy grande, y le dijo Bernini al otro, ¿por dónde entra tanto viento para que su Verónica tenga el cuerpo tan detallado? Porque le da el viento. Y dice, por las grietas que ha dejado usted en la cúpula. Por las grietas que ha dejado usted en la cúpula, sí. No sé si era Stefano Materno, el de la Verónica, pero él cuando quería cargarse a alguien, como sabía que era muy bueno, por comparación, siempre ponía una obra al lado, le daba al que se lo quería cargar, le daba el sitio.
para que hiciera otra obra, y por comparación, como lo mejor es enemigo de lo bueno, pues se lo cargaba. Bueno, este es, por lo que me dijiste, el único autorretrato. Sí, un poco mejorado, más delgaico y tal, ya que he podido. Se ha hecho un Photoshop en barro. Sí, ya que he podido. Bueno, y nos metemos en el capítulo, creo que fundamental, de la obra de Pepe Hernández, que es precisamente la imaginería, y en la que vamos a ver, como yo he dividido esto en varias etapas, empezando por la de juventud, una etapa que en principio es muy amplia, pero que realmente casi podríamos decir la Virgen de la Huerta, y a partir del 82 un montón más, ¿no? Sí. Y aquí tenemos esa pieza que haces con 16, 17 años, 16. más o menos. 1971, y se estrena en el 72. Sí. Una pieza que... En principio era una imagen para vestir, tal como la estamos viendo ahora mismo. Esa es tal como quedó en 1971. Una imagen de vestir como otra. Lo que pasa es que ya en el 80, en los años 80, no me acuerdo tampoco el año, cuando se hace el Cristo, entonces pues me daba un poco de pena de que la titular de la ermita pues fuese una imagen de vestir convencional, y el Cristo pues una pieza a tener en cuenta, es notable. Y entonces pues yo le tallé un cuerpo que es el que tiene ahora. Entonces, como era una imagen de vestir, se pudo trasplantar el busto de la Virgen, el niño y las manos al cuerpo que yo ya había tallado, y siguió vestida un tiempo, hasta que en el 1996, en el 25 aniversario, pues entonces ya el mismo cura de allí dice, pues si estamos tapando aquí un tesoro con un trapo, hay que quitarle por lo menos la túnica, que se vea este cuerpo tan bonito que tiene y tal. Y entonces se le quitó, y está desde entonces, del 96 hasta nuestros días, está pues con el manto solo. Hubo también, por ese motivo, gente que no lo entendió, hubo disgustos porque fueron a parar fuera muchas cosas que habían sido regalos y luego ya no se le ponían, claro, lo que pasa siempre. Pero bien, ha quedado muy bonita. Esta Virgen de la Huerta durante unos cuantos años está viviendo en casa de los padres. Claro, porque primero fue la Virgen y luego la ermita. No se hizo la Virgen para la ermita, sino se hizo la ermita para la Virgen. Sí, y la ermita se inaugura en el año 80. Claro, pues desde el 72 hasta el 80 estuvo en casa de mis padres, en el comedor, en un altar, allí lateral, en un altarcillo, allí puesta, a esperar que llegara su fiesta y nada más, hasta que no se llevó a la ermita en el 80. Aquí se ve ya en esta imagen... Se ve ya la Virgen con el cuerpo tallado, efectivamente. Pero aún en la fachada, el bajorrelieve que hay de la Virgen en la fachada, no sé sí, pero aún ahí está vestida como estaba, sí, cuando se hizo eso, y luego ya cambió. Bueno, llega este momento, que desde luego si hay un momento clave en la carrera de un artista, seguramente en la de Pepe Hernández es este momento, ¿no? En donde hay un concurso, está Hernández Cano como finalista, sí. Presenta Pepe Hernández ese modelo en barro, viniendo de la belenística, con un detallismo y con una calidad enorme. Claro. Y la Cofradía del Perdón, una de las grandes cofradías de Murcia, decide encargarle a un artista desconocido esto. Sí. Y a mí me sorprende de una manera tan enorme que una primera obra de un artista sea de una calidad tan grande, que parece imposible. Yo cuando recibo el encargo me entró un sudor y un temblor que dije, veremos a ver ahora lo que hago yo. Porque yo, vamos a ver, esta obra, yo es como el que compra un décimo de lotería. Pues si me cae, pero vamos, que iba a pensar yo que en aquella época, bueno, ya vivía un González Moreno, vivía Sánchez Lozano, todavía estaba García Mengual, estaba Paco Liza, en fin, estaba toda la gente que ahora ya no existe, pero entonces aún en el 1981 por ahí aún estaban. Y yo, ¿cómo me iba a pensar? Pero bueno, fue la maqueta. Los enamoró a primera vista y dijo, este es el que nos gusta y nada más. Pero bueno, pero si este de dónde ha salido. Hay gente que llega a decir que esta es la mejor obra de Hernández Navarro. Bueno, fue verdaderamente fue una obra exitosa. Y esa obra fue un muy buen comienzo
Tuve la suerte de ser muy buen comienzo y se abrieron las puertas hasta el momento. Si hubiera empezado con mal pie, pues entonces no hubiera habido más encargos o muy pocos. Pero como fue tan exitosa y tuve buen acierto y tal, pues yo... Y date cuenta que empecé prácticamente que el Cristo fue tallado en directo, Que el Cristo fue tallado... No se acaba de punto ni nada. No, la talla directa. Luego ya, como necesitaba que me echaran una mano, pues entonces ya conocí yo a este hombre, que ya lo había conocido en Calisa Secker, que yo en mucho de la biografía aparece este Francisco Moreno Galeana, que no era escultor, pero sabía mucho más que los escultores en todo lo que o sea, con cuestiones de técnica. Sí, de todo, sabía sacar de puntos, conocía todos los secretos de la imaginería, del aparejo, del otro, de la policromía, de los dorados, de todo sabía aquel hombre. Hacer moldes, maravilloso. Y colaboraba en arte y oficios con otro yesero que había para los modelos. Y este hombre, pues a mí me ayudó muchísimo. Se murió luego joven, se murió prácticamente a los 4 o 5 años de conocerlo, se murió. Y estamos ahí en un periodo en el que ya empieza a trabajar frenéticamente y en la que, bueno, en este momento, siendo un artista todavía muy joven, pues claro, los vínculos con la escuela murciana, bueno, tendría 29, 30... Sí. Por ahí. Y nos encontramos con un escultor donde hay muchos vínculos con los alcillescos, con esta escuela murciana, con Clemente Canto de Resucitaba, que está presente, o la Virgen del Azar de Beneján, o la Magdalena para Cartagena, donde está claro ese aire de los alcillescos. Claro, si es que es algo... Vamos a ver, un escultor que nace en Murcia, pues Salcillo es a quien primero ve, Salcillo es lo mejor que puedes ver porque no conoces otra cosa, y es normal de que se pongan los ojos en Salcillo, en sus obras. Claro, eso te das cuenta con el tiempo que por ahí no vamos a ningún sitio. Que yo muchas veces he dicho en alguna reunión que yo, hasta que no me planteé que Salcillo para mí ni había nacido ni lo conocía, pues no empecé yo a hacer cosas propias, porque es que si no te atrapa su fantasma de tal manera. Luego también vamos a ver, no sé si esto que voy a decir conviene decirlo o no decirlo, pero la Semana Santa es un mundo conservador que viene de atrás, que viene de la tradición, y entonces eso marca mucho. El gusto por los alcillescos en Murcia está muy arraigado. Y luchar contra eso no ha sido fácil, porque yo sé que hay obras pues que la gente las ha entendido menos porque se parecen menos a Salcillo, y es así. Pero claro, Salcillo ya trabajó gloriosamente y hay que dejarlo y hay que hacer otras cosas. Además, la creación es infinita, se pueden hacer cosas muy bonitas sin que parezcan de Salcillo. Sí, aquí ya tenemos la aparición a Santa Tomás, que es del año 84. Pero aún está por ahí Salcillo. Está esa belleza, esa dulzura. No, por los elementos, porque se emplean ojos de cristal, se emplean pestañas, se emplea policromía pulida, el pulimento con brillos, y se emplea una serie de cosas que te van conduciendo a que se te parezca mucho a las cosas de Salcillo. Ahora, cuando empiezas ya a ir quitando de en medio esa serie de cosas, pues empiezas a apartarte de Salcillo otra vez. Sí, ahí prácticamente estas son las últimas imágenes que se le ponen ojos de cristal y todo esto a estas imágenes. Sí, el Cristo de las Penas y ya en el ascendimiento se rompe todo. Sí. Bueno, aquí marco una etapa de transición porque efectivamente empezamos a ver a un Hernández Navarro que está encontrando su camino, que está buscando su fórmula, su manera de crear. Pero todavía las reminiscencias están presentes. Y reminiscencias y exigencias. Claro. Porque cuando uno empieza no puede ponerse en su sitio. Quieres trabajar y cuando viene la gente y con aquello del que paga manda, pues tienes que decir, y si es que yo lo que quiero es trabajar y tampoco puedo aquí ponerme... Oiga usted, yo hago lo que me da la gana, pues no es eso. Luego llega el momento en que puedes ya poner las cosas más en su sitio y decir, no, mire usted, esto sí, pero esto se va a hacer a mi gusto. Lo siento en el alma, pero lo voy a hacer yo.
Pero claro, al principio pues, las exigencias también mandan. Y es que además se abre la etapa, se abre el 86 con una obra que creo que también lo cambia todo. Una obra que no es de encargo, que está hecha por y para Pepe Hernández, en este caso para la ermita, que es el Cristo. Claro, pero este es que ese, como no había exigencias, como no era encargo, pude hacer lo que quise. Y te encuentras con una obra en el año 86 donde ya está mostrando una modernidad, que luego la veremos, pero que pude hacerla porque no tenía por parte de nadie exigencia de que lo querían así, o sea, es como si lo hubiera hecho para mi casa. Claro. Entonces Además, hice lo que quise. Fijaos, una obra que es del mismo año, del año 86, donde todavía las reminiscencias anteriores están presentes. Claro, en este caso el de Blanca. Sí, pero es que el resucitado aún lleva ojos de cristal. Claro, está y todo. Pestañas, claro, y pintura al pulimento y toda esta clase de cosas. Es también lo que haces para los colorados, en este caso el Claro, de la Pena. claro, ahí está todavía. Además, todavía no está el paso dado, ¿eh? No. Estamos ahí. Por Tuvo eso que es una etapa de tuvo que transición. pasar varios 2-3 años para poder hacer lo que yo quería. Además, es como fácil. una demostración de lo que sabía. Es decir, Bueno, de sí. anatomía, vamos Sí, allá, sí, ¿no? sí. En Están todos los músculos. ese Cristo y el sayón, hay un alarde de estudio de anatomía, como diciendo, mirad lo listo que soy y lo que sé hacer. ¡Hala! Pero luego te das cuenta que bueno, pues tampoco hace falta tanto, ¿no? Ahí estamos en esa transición, ese ángel que todavía recuerda lo sí. levantino, este Sí. tercera. Y a mí esta obra ya me parece que es Claro, esa es la... gran cambio. Claro, total. En la policromía, en la composición, Sí. en las anatomías. Y en las incomprensiones, ¿eh? Coño. Y Bueno, en las sí. incomprensiones. Que no todo el mundo de momento entendió por qué yo me había metido y había cambiado tanto. Y además aquí hay un cambio drástico también en las policromías. Es decir, Claro, porque ya no están al pulimento, están hechas al puntillismo, que es otra técnica en la que la pintura ya no brilla, o brilla lo que quieres, pero vamos, es el puntillismo que se llama a punta de pincel o a punta de una goma espuma o lo que sea, y entonces ya la pintura se va asemejando mucho más a la piel humana, porque realmente la piel no brilla como las otras anteriores, o como pueden brillar las mismas figuras de Salcillo. La piel no es así, la piel tiene impurezas, tiene poros, tiene vello, tiene cosas. No es que yo persiga un hiperrealismo, porque a mí el hiperrealismo tampoco me gusta, porque el hiperrealismo al final termina en un museo de cera, en la figura de un museo de cera. No, eso tampoco lo persigo yo. Yo creo que una escultura policromada es una cosa y una figura de un museo de cera es otra. Pero no los brillos excesivos, porque a veces los árboles te impiden ver el bosque, como decía aquel. O sea, el brillo excesivo se come el modelado o lo transforma, y las luces luego hacen mucho efecto sobre él, y entonces no me gusta tanto brillo y prefiero los acabados estos al puntillismo, sí. Bueno, y a mí también me gusta traer algunas obras que no son para las cofradías y que a fin de cuentas también nos demuestran nos muestran un Pepe Hernández que está buscando otras fórmulas y que a veces no puedes incorporarlo en un encargo de Semana Santa, pero sí un encargo como este San Pablo, Sí. o como estas dos obras que son del año 99 y que van para Guatemala. Sí, están en Guatemala. San Francisco y Santa Clara, que Sí. son absolutamente maravillosos y que estás ya aportando unas fórmulas que luego a partir de la siguiente década van a estar continuamente. Claro. Pero también es verdad, observa que no son figuras para Semana Santa. Eso. San Pablo es una iglesia que hay en Cartagena, moderna, y que pedía esta obra con este acabado a golpe de gubia, que siempre me ha gustado muchísimo. Para mí, mi ídolo fundamental en la imaginería, aunque hay gente que no lo entiende y no le gusta, es Capuz. Capuz. Mucho más que Benlliure. Capuz, en su momento, era un genio, pero quiso llevar el cubismo a la imaginería. Y trató de hacerlo lo mejor posible. Hay cosas que son difíciles de entenderlas, porque como pretendemos esa belleza exquisita que tenemos en la retina el preciosismo de Salcillo, nos vamos a lo agrio de Capuz, pero tiene detalles preciosos y magistrales y de un genio, un artista que era. Y cuando quería hacer las cosas, porque hay cosas anteriores incluso a la guerra,
de la soledad esta que tenían los marrajos, que se ve una delicadeza. Y es que lo otro lo hacía porque quería, porque sabía hacerlo bien, pero él tenía ganas de llevar el cubismo e insertarlo en la imaginería. Y entonces siempre he tenido yo a Capuz con esos golpes de gubia secos y fuertes, como dijéramos las pinceladas seguras en un cuadro, ¿no? Que no hace falta que sean muy relamidos, sino... y en Capuz a veces es que son golpes de gubia, de una gubia ancha, pero están dados tan bien en su punto, y que le da una fuerza a la escultura que para qué. Y entonces esto siempre lo he tenido yo muy claro. A mí me gusta terminar esta etapa con esta obra que está en la Pedonía de los Dolores, y me gusta porque de alguna manera es como esa traslación del Cristo de la Ermita a una imagen de procesión. Sí, entonces, claro. como decía, han pasado 3 años, ahora ya tengo un currículum, tengo una seguridad, y ahora lo voy a hacer, ¿no? Sí, es que aparte la Cofradía de los Dolores vio el Cristo que hay en la ermita y le encantó. Y dijo, es que lo quiero igual. Digo, no, igual no lo vamos a hacer. Lo más parecido que nos encanta es este. Y entonces ya pues se cambió el giro de la cabeza, se le quitó el reposapié que tiene el Cristo de la ermita, que tiene pues los pies posados sobre un taco de madera, como el Cristo de Velázquez, más o menos, ¿no? Pero este de los Dolores no tiene nada, están los pies al aire clavados en la cruz. Y entonces tiene unas variantes para que no sea igual. Y no lo es, de hecho no lo es. Bueno, y entramos en esta década, una de esas décadas estrella en la producción de Hernández Navarro, con una multitud de obras, una barbaridad, pero con algunos hitos de grandísima magnitud. A mí me gusta mucho empezar esta etapa con una obra que no está en una de las grandes capitales, que no está en una de las grandes Semanas Santas, pero que desde luego definen por completo a un artista. En este caso es esta Cristo de la Columna de las Torres de Cotillo. Sí, sí. De este Cristo llegó a decir una catedrática de la Universidad de Valencia, que hizo un libro sobre la iconografía de la flagelación. Empezaba con las primeras obras de flagelación, que posiblemente sean del gótico. Empieza a representarse la flagelación de Cristo. Sí, pero dijéramos con columna alta y tal. Y termina el libro, termina su libro con esta obra en toda la iconografía de la flagelación. Y llegó a decir que si yo pasaba a la historia del arte sería por esta imagen. La afirmó rotundamente. Si este hombre pasa a la historia del arte será por esta obra. No sé si será con más o menos razón, pero lo dijo. Y además, fijaos cómo hay un cambio en la tipología. De repente tenemos unos Cristos que casi son hercúleos, que son muy poderosos, muy altos, muy fuertes, muy valientes. También han influido, a lo largo de mi trayectoria, han influido también los modelos que han posado del natural. Porque hay que hablar que los modelos del natural son fundamentales para la anatomía. La anatomía no se puede hacer de memoria. Quien quiera hacer una anatomía de memoria se pierde y al final se equivoca. ¿Por qué? Pues porque la anatomía es muy complicada para ser fiel. Ahora, si uno la hace de memoria y por aquí y tal, y luego termina pues poniéndole mucha sangre y muchos latigazos y muchas cosas, y en el mal Cristo mucha sangre, ¿no? Pero cuando la anatomía debe de ser correcta y perfecta, hay que estudiar el natural. Y para eso hace falta modelos del natural. Los modelos del natural en mi trayectoria han influido un 50%, ¿no? Porque yo tampoco... La naturaleza es muy perfecta, pero también tiene sus defectos. Y la realidad es una cosa, pero el ideal, que el escultor en este caso tiene que estar por encima de la realidad, de lo que está viendo. ¿Por qué? Porque hace falta rectificaciones. Es muy difícil encontrar un cuerpo perfecto. Muy difícil, imposible. Ya los griegos, que utilizaban muchísimo los modelos naturales, necesitaban 5 y 6 modelos para ir seleccionando de cada uno lo que más convenía. Los brazos de este, las piernas de este, el torso de este, porque no se conformaban con uno solo, porque es que no existía más. Lo que hay Fidias o Brasíteles tuvieran en su cabeza de inventar todavía más el ideal de belleza, ¿no? Pues esto.
a mí los modelos me han servido mucho, pero también influye un poco pues en la idea general, y entonces, según el modelo que ha posado, pues también las figuras van cambiando un poco. Y además tenemos un periodo que yo casi lo llamaría clásico. Además está hablando de escultura y es un periodo de pleno clasicismo, ¿no? Claro. Tiene una piedad como la que hay en Jumilla, equilibrada, bella, elegante, sin excedencias, de un pleno clasicismo, justo también del año de las Torres de Cotillas. Sí, el mismo año. Además, fijaos cómo está aquí en el taller. Y al fondo se ve el modelo del Cristo, en la foto. Esto es como la sacan en Jumilla, bueno, eso mejor con no demasiado verlo, aderezo y con esa historia. Eso es mejor no verlo. Yo tengo unas luchas con esta gente, pero bueno, las pierdo siempre, porque me voy y enseguida ¡pum! Lo coloco en la corona, lo otro, hay que olvidarse. Bueno, no es verdad, es algo terrible, es algo terrible. A mí me da coraje, me da coraje de ver una obra tan bonita que no necesita de nada y luego verla ataviada con tanta cosa, es algo, pero nada, no puede ser. Y mira que cuando estuvo expuesta en aquella exposición que hicieron en Callosa de Segura, vamos, me puse allí hecho una fiera y le tuvieron que quitar todo. Se lo quitaron, pero luego se lo pusieron, claro. Seguro, estaba saliendo yo por la puerta de la capilla y ya estaban poniéndose lo que está claro es que Pepe siempre va buscando o siempre desea hacer la talla completa, donde las imágenes de vestir no es de lo que más le gusta. Lo que pasa es que a veces hay imágenes de vestir que salen muy bien, y a mí una imagen de vestir que me encanta es esta de Jumilla, del Cristo de la Misericordia. Es decir, me parece una obra que vestida también funciona maravillosamente. Lo que pasa es que las imágenes de vestir, pues para mí son imágenes muy bonitas y nada más. Es decir, las quitas de un altar o las quitas de un trono y ya no hay manera de acoplarlas en ningún sitio, porque a no ser, por ejemplo, como la Dolorosa de Salcillo o cosas de esta grandeza y esta importancia, y que se hicieron en su momento para que fuese así. Pero en nuestro tiempo ya que vivimos ahora, andar con esas cosas yo por lo menos no es lo mío, no es lo mío. Así que nos quedamos con la talla completa. A mí sí, para totalmente. Talla completa, y así no me la modifico. Mira, date cuenta. Para talla completa esta. Sí. Bueno, esta es una pieza absolutamente espectacular, sencilla, pero de una calidad excelsa, ¿no? Con una complicación técnica también, con la talla de esas espinas directamente en la madera. Y es una obra para esta ya posó el modelo del natural para la maqueta. Para la maqueta ya posó el modelo del natural. Que si lo vierais ahora... No, al contrario. Yo no sé si es que está metido en algún mundo extraño o lo que sea, pero está que da ganas de darle una limosna, parece un mendigo, una cosa. Sí. No. Sí. Yo he visto pero esto está idealizado, Esto está idealizado, mucho ojo. Esto está como los actores que se ven en las películas y que ya es nuevo más, pero luego se ven por la calle y dicen, pues esto no le parece nada. Lo han retocado. Pues esto es el modelo más Pepe Hernández dándole. Yo he visto la foto de este modelo que está como con un bañador. Sí, pero no. Sí, pero no. Y la verdad es que no. Sí, pero no. Bueno, una pieza para Valladolid, esa ciudad donde Gregorio Fernández es un dios. Y Juni está ahí presente, y de repente, pues un hombre de los Ramos tiene que poner su obra entre medias de aquello, ¿no? Entonces, de un compromiso enorme. Imagino que muy fuerte. Y además que allí, pues se vinieron como 3 o 4 veces a hacer un seguimiento a la obra. Y además había gente muy importante en la comisión de arte aquella, y venían y bueno, hasta se sentaban en el suelo, hacían hacían catalejos para mirarla con las manos, hacían como catalejos para mirarla. Apaga usted esta luz, cierra aquella persiana, levante esto. Bueno, aquello era más, yo lo veía entrar y me echaba a temblar. Claro, un seguimiento muy fuerte tuvo esa obra, porque era lo primero que iba a entrar allí.
Luego también había otra cosa, que ellos querían, lo que estamos hablando antes, ellos querían que la escultura fuera castellana, o que se pareciera a las esculturas fuertes, castellanas, oscuras y tal. Y entonces, pues yo también tuve que en aquel caso ponerme un poco en mi sitio y decir que no, que podía ser un honor para mí que dijeran, mira, un Cristo de Gregorio Fernández, pero entonces ¿dónde se queda Pepe Hernández en toda esta historia? O sea, la imagen tenía que ser de 1992, que me parece que es, o 93, y hecha en Murcia y hecha por Pepe Hernández, no en el siglo XVII, porque lo que no querían era que pegara un cante, fuese como fuera de lugar, y no preocuparse, si la imagen cuando llegue gustará. Pero ¿le ha gustado? Muchísimo, muchísimo. Mira Y cartel anunciador de la Semana Santa y todo. Pero la imagen no se confunde con otra imagen castellana. Se sabe perfectamente de quién es. Mirad no sé si lo llegáis a ver, pura maravilla de arte, ¿no? En el Sí, cartel. sí, Bueno, sí. pues que es verdad, ¿no? Que es Bueno. una pieza que realmente... Nos gustó muchísimo. Y de hecho ya ves que después se han hecho varias. Se han hecho varias para la Valladolid. Por estas fechas, más o menos, año arriba, año abajo, hay un cambio técnico en la producción de Hernández Navarro, de esos cambios que se ven en el taller pero que no se ven en la obra terminada. Y es el paso de estos modelos que servían para el sacado de puntos de la escayola a la plastilina. De repente empiezas a trabajar con plastilina directamente, ¿no? Y que son Sí. Pues eso fue lo que ocasionaron este cambio fueron mis hijos, porque venían de la escuela con una plastilina haciéndola por allí y tal, y no es verdad, es la pura realidad. Y un día cae en mis manos y empiezo a manipularlo y digo, caray, pues esto hay que ver, qué bien, y guarda que haya calor, aquí no pasa nada, pues perfecto. Y entonces, pues nada, me puse en contacto con la Casa Hobby, que fue por medio era Ceferino La Cárcel, que estaba en la Plaza de San Agustín. Por ahí empecé y empezó a proporcionar, porque le vendían a mayoristas. Y entonces, pues 100 kilos de plastilina pedí, a tope, claro, y todo el mismo color, que se imagine. Y nada, y ahí empecé a trabajar con la plastilina y mucha gente que va al taller se sorprendió, pero ¿cómo? Pues si yo no he visto a nadie que ande modelando con plastilina, pues alguna vez hay que verlo, ya está. Bueno, y estamos en este momento con toda una serie de piezas, con esta escala, con este modelo, con esta grandiosidad, con esta monumentalidad, como del Amparo, Cristo de la Columna del Amparo, la Sagrada Flagelación, poderoso el Cristo, poderoso el sayón. Todo... Es un gigante abatido. Sí. El Cristo es un gigante abatido, sí. También en Alicante, en esa misma línea. Sí, el Cristo caído. Del 94. De Jean, a mí una coronación de espinas que me gusta muchísimo, me parece intensa, me parece dramática. Sí. También es muy valorada, está muy valorada el Jean. El Gesemaní, ¿no? Y este también es un gigante arrodillado, ¿eh? El otro abatido y este arrodillado. La verdad es que a mí el Gesemaní es una obra que me gusta muchísimo y que... Por allí conozco yo. Ay, sí, vaya. En el que una pieza que no podía parecerse en nada a la oración en el huerto, que había que huir de eso para empezar. Es fundamental, porque es que aparte de todo hay que tener un poco también de ser un poco pillo para estas cosas, ¿no? Entonces no ponerse a querer rivalizar con obras famosísimas y queridísimas de Salcillo. Y hay que apartarse, porque llegan las comparaciones enseguida y es un serio problema. Entonces, manera de hacer esto es decir, esto no se tiene que ser en absoluto ni el nombre, es decir, fue un acertadísimo, muy acertado, una feliz decisión de ponerle Gesemaní, nada de oración en el huerto. Y entonces así, empezando ya por el título y terminando porque la obra, bueno, no tiene ángel, está Cristo solo en el huerto con el cáliz en el olivo y no tiene nada que ver. Y yo creo que ni desde el primer momento a nadie se le ha ocurrido andar comparando la oración en el huerto de Salcillo con esto. Son dos cosas distintas. A mí me parece muy simple Luego también... Parece muy simple, pero no lo es. No lo es. Y luego también había que pensar que una figura arrodillada sola tenía que llenar el paso, por lo cual tiene que ser una figura que si estuviese puesto de pie, pues mediría casi 2 pies de alto. Sería una figura más del natural. Pero
había que encajarlo ahí y que él desempeñara su papel. Entonces, la manera era pues que la figura tiene que ser más grande de la cuenta. Y yo creo que eso fue un acierto. Y a mí otro aspecto de esta pieza que me gusta mucho es esas texturas diferentes de los tejidos. Sí, como hay claro, tejidos es que ayuda parecen más mucho. lana, otros que son más Claro, piñera. pero yo siempre he tratado al no andar con estofa, porque yo la estofa la he utilizado poco a lo largo de mi vida, siempre más bien en imágenes de gloria, alguna inmaculada o ángeles o algo así, pero cuando son figuras así de pasión me gusta acercarme más al momento histórico en que pasó, y que estos personajes no eran ricos ninguno, ni podrían ir vestidos con lujos, ni con dorados, ni con brocados, ni con nada. Y entonces, pues bueno, semejar pues hilaturas de estas tejidas a mano con nudos, tejidos vastos que serían en la época. Porque en aquel momento, exceptuando Pilato, Herodes o su séquito, el resto del pueblo iría vestido pobremente. Ellos sí, tendrían seguro tejido de Damasco y de muchas cosas, muchos lujos, ¿no? Pero Jesucristo no creo, ni la Virgen, ni los apóstoles, ni nadie, porque eran toda gente pobre. Bueno, lo veis, eso es una pieza muy sencilla o falsamente sencilla, pero con una intensidad Claro, en la claro. mirada y con una... Bueno, Sí. la pieza que a mí me gusta muchísimo. Y otra cosa que a mí me llama la atención es cuando te llegan encargos de fuera de nuestras fronteras, y como este de Zaragoza, en el que de repente hay como unos guiños más evidentes a por ejemplo, Salcillo. Es decir, el hecho de que este personaje esté aquí burlándose, a mí enseguida se me va a la cabeza al de la burla con el... Sí, ahí lo tenéis, ¿no? Sí, en el suelo, sí, sí. Bueno, también es verdad que Salcillo, su fuerza y su poder nunca desaparece del todo. Siempre está ahí presente y alguna vez, pues sí, aparece. Claro, en algún detalle, en la composición, una idea, me sigue gustando. El imaginario está, ¿no? Claro. Es como esta pieza para Cuenca, ¿no? Y yo Sí. cada vez que la veo, del Auxilio a Cristo, Sí. pues estoy seguro que si la comparamos con alguna de Murcia, Pues puede enseguida la ser tenéis. el paso de la hija de Jerusalén, claro. Pues ahí está. Es decir, que el imaginario que todos tenemos en Murcia pues está marcado por Salcillo, está marcado por Busi, por Pero González Moreno. es que aparte, por ejemplo, si tú observas el paso de la hija de Jerusalén, en la idea de composición de Cristo vuelto nos recuerda la caída. De Salcillo, Cristo vuelto, pero claro, en vez de estar Cirineo de este lado, está en aquel. O sea, si es que en el fondo nosotros somos el producto de nuestros antecesores. Claro, yo soy el resultado de todos los artistas que he conocido por medio de cualquier forma, de los etruscos hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque lo conoce uno todo. Yo he tenido la suerte de nacer en una época de la historia donde todos los grandes estilos ya han estado, y he podido disfrutarlos, beber en sus fuentes y luego adaptarlo a mi gusto, pero que en definitiva la originalidad pura y dura la puede tener un negro, una tribu, haciendo allí un tótem que no conoce nada. Pero si no es así, el resto que conocemos, el arte de toda la historia, pues somos el resultado. Eso está claro. Este es el encuentro de Cieza. A mí me gustaba también ponerlo porque en esas comparaciones, en esos guiños, hay mucho de Capuz en el modo de trabajar la túnica valiente. Ya te lo he dicho, que es mi ídolo para eso. Pero también, aunque el tipo de pliegue no sea el mismo, el tipo de túnica sí, otra vez a González Moreno, ¿no? Esa túnica sin anudar, esa túnica tan abierta en el cuello, como se puede ver aquí en el lavatorio, en el que efectivamente el pliegue no es el mismo, porque el de Los Moreno pliegues de González Moreno bebe fundamentalmente en la fuente renacentista y sobre todo en la cultura gótica. Son todo más bien figuras recogidas y tal. Y los paños son muy quebrados, como conocemos en la figura, sobre todo en la pintura flamenca, y en el gótico son todo con muchas aristas, pero muchos, no pocos. Por ejemplo, Capuz hace aristas agubiazos, pero luego quedan planos en que no hay nada, son planos grandes
que a mí me encantan, por cierto. Por ejemplo, eso que el otro día comentábamos del Santo Amor de San Juan, Sí. ese manto que la Virgen lleva con unos pliegues así anchísimos, pero con una fuerza extraordinaria, y que no necesita amontonar muchos pliegues, porque a Capuz le gusta también que el cuerpo aparezca por debajo de la ropa. Muy valientes. Bueno, y una pieza del año 2000, una pieza también para Valladolid, y que de alguna manera creo que es una pieza que el hecho de que sea para Valladolid te hace a ti también crear una tipología, una iconografía, pero que una iconografía que te convence y que la mantienes a lo largo del año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Sí. Descubro un poco que esa es la imagen de la Virgen Dolorosa que a mí me puede llenar. Hombre, para mí el icono de la Virgen Dolorosa, desde luego, es la Dolorosa de Salcillo. No es mía, pero yo creo que es la Dolorosa más bella de la cristiandad. La Dolorosa de Jesús. Esa es. Y además, yo creo que es una belleza intemporal. Es para todos los tiempos. Es una belleza intemporal. Pero bueno, sigo con que esto hay que dejarlo, admirarlo, quererlo y tenerlo ahí sublimizado, pero no copiarlo. Dejarlo y entonces intentar modelos nuevos. Por ejemplo, los Arcillos, pues nunca hubiera hecho una Virgen desgreñada con una greña en la frente, porque ni en los azotes está Cristo desgreñado, sino que simplemente bien peinado con una raya en medio, porque no se atrevía seguramente a poner una greña sobre la cara de Cristo ni de la Virgen. Todo el mundo bien peinado y correcto. Exactamente. En cambio yo, pues ahí pues le pongo una greña en la frente, pues como una mujer, una pobre mujer llorando, y que no está cuidándose a ver si está peinado o despeinado. Entonces, pues lo que digo, pues buscar algo nuevo. En Valladolid es una imagen que cayó muy bien, porque todas las dolorosas vallisoletanas miran hacia arriba, y la única Virgen que mira hacia abajo es esta. Y la gente también, es verdad que lo decía, es que necesitamos también verle como la Virgen nos mira. Es verdad, y gustó en su momento muchísimo. De hecho, también anteriormente se hizo otra imagen para la encargó el arzobispo de Valladolid después del Cristo despojado, que fue el Sagrado Corazón de María. Me parece que una pieza del 96. Una cosa Sí, así, está en el santuario diocesano que le dicen allí, que es como el segundo templo más importante que hay allí en Valladolid. Está la otra imagen. Esta está con el Cristo en la misma capilla. Sí. Está así. Bueno, y llegamos a una última etapa, que no sé, de momento última etapa, aunque me da sensación de que empieza a vislumbrarse una etapa nueva. Bueno, ya veremos si le ponemos nombre de la Benedictina. Soy el tío de la sorpresa. Nunca sabe nadie cómo me va a encontrar. Yo de alguna manera, y haciendo esa comparación de esos años 90, que son como muy clásicos, muy renacentistas, pues me da sensación de que cuando salta el siglo nos encontramos a un Pepe Hernández que está dando vueltas de tuerca, que está buscando nuevas posibilidades expresivas. Sí. Entonces llegas a una plenitud y de repente vamos a buscar nuevas iconografías, vamos a buscar nuevas maneras de representar esta escena, vamos a alargar el canon muchísimo, sí. unas figuras muy alargadas. A eso me refiero con ese paso del clasicismo al manierismo, ¿no? Un alargamiento de canon, pero también unas búsquedas que te llevan a cosas sorprendentes, ¿no? Sí. Yo quería poner dos piezas de Miguel Ángel, un artista que, por supuesto, para Pepe es un referente absoluto. Un dios. Dos obras de la Piedad tan diferentes, hechas por la misma mano, pero donde cada una busca una cosa diferente. Una es tan equilibrada, con ese triángulo, con esa serenidad, con una Virgen que es más joven que el hijo. Pero mucho más grande que él. Sí, para poder sujetarlo Sí, bien. Sí, totalmente. Si la Virgen se pusiera de pie, sería como un palmo más alto que el Cristo. Lo único que pasa es que Miguel Ángel, con su sabiduría, lógicamente no le importó cometer, no un error, sino tomarse la libertad de decir, no, yo quiero incrustar el cuerpo del Cristo en el seno de aquí de la Virgen y lo pongo, aunque la Virgen tenga que ser mucho más grande. Lo que hablaba yo del paso de Getsemaní, es decir, yo lo que quiero es esto y me da igual, aunque sea muy grande, aunque sea tal, pero lo hacía un genio. Sí. Y casi nadie advierte eso, pero es así.
Y luego la otra piedad, pues es una piedad de última época, Claro, muy claro. dramática, que prácticamente el cuerpo de Cristo se le resbala entre las manos a la Virgen. Y las he traído por comparación con dos piedades que tiene Pepe Hernández. Por esa idea de lo clásico y lo manierista. Entonces, fijaos la de Jumilla, que ya habíamos visto antes, tan clásica, tan ordenada, y luego la de Molina, en la que el cuerpo de Cristo se resbala. Sí, está cayéndosele, sí. Entonces es como Sí. una evolución similar Total, a la de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, salvando la diferencia. Pero bueno, entramos en esta etapa, en este 2001, con una obra grandiosa, Palabras terrible mayores. Sí, en algunos aspectos, Sí. con una valentía a la hora de hacer una representación del descendimiento, porque lo habitual era ver descendimientos con telas que bajan el Cristo, Claro. creando esos efectos barrocos, y de repente nos encontramos con un descendimiento absolutamente nuevo en la imaginería Sí. de todos los tiempos, ¿no? Es que esta obra está hecha en talla, de madera, pero podía ser perfectamente de mármol. El concepto es el monumental, es un monumento. Entonces, sí, exceptuando el palo transversal de la cruz, que es el que se quita y se pone, incluso para la movilidad de la obra a la hora del trono y tal, pero lo que es el concepto de obra, pues podía ser perfectamente de mármol, porque todas las figuras están hechas de la misma pieza. Ahí no hay nada. Yo tenía claro que yo no iba a utilizar el recurso de sábana de verdad para ir uniendo las figuras entre ellas, que parece. No, yo no tenía ese concepto del descendimiento. Yo el descendimiento que tenía metido cuando llegó el momento, el que yo pensé es ese. Aunque la verdad es que la obra que se piensa es mejor que la que se hace, Luego cuando está terminada digo, esta está bien, le va a gustar a la gente, pero lo que haya pensado yo es mejor que esta. Siempre la ficción va más lejos que la realidad. Pero la idea que tenía era de ser un monumento, lo que es, y hacer cosas postizas, pues no, nada, cero. Además, fijaos cómo ya el canon del Cristo Es largo, muy alargado, sí, muy pero dramático. es lógicamente la intención del descolgamiento de Cristo de la cruz, ese cuerpo que ya está muerto y que lógicamente está haciendo los varones que hay alrededor todo lo que saben para que no se les caiga. Sí, además, fijaos aquí en el hombro, el brazo está como descolgado directamente. Claro. Con ese efecto. Pero luego, por ejemplo, el brazo de Nicodemus, que pasa por debajo del brazo del Cristo, lo coge con tanta fuerza que le hunde los dedos en la carne. Aquí no se ve bien, pero en San Miguel, que está expuesto y se puede ver perfectamente, allí sí que se nota muy bien esos detalles. Y eso se pudo lograr haciéndolo todo de la misma pieza. Incluso el palo de la cruz, porque aparece detrás una mano, que es la de Nicodemus, que se está agarrando a la cruz, pues hasta ese cruce todo de la misma pieza. Yo estuve sentado más de un mes con un cojín puesto en la cabeza de José de Arimatea, sentado ahí, con un pie en ese brazo, en el brazo de él, y otro en el otro lado, y ahí para poder tallar la espalda, el brazo, la cabeza de Nicodemus. Fue una complicación terrible. Yo me acuerdo de haber estado en el taller Fue y ahí terrible. encaramado. Además, uno de mis ayudantes desde lo alto cayó y no sé cómo se mató. Sí, porque es que era complicadísimo. Por eso no en vano pues se dice que es mi obra maestra. Y es que lo es, porque no se ha hecho en el taller ni atrás ni después una cosa tan sumamente complicada. No se ha hecho, ni ya creo que se haga. Quería traer esta esta imagen, bueno, sobre todo, es parte del grupo. Es parte del grupo, pero con ese grupo se podían hacer 2 tronos perfectamente. Eso es. Se podían hacer, porque el grupo del descendimiento, esta parte de la Virgen y San Juan, o sea, el complemento, pero si no estuviera, no pasaba nada. Además la he querido traer por esa tipología de Virgen que veíamos en Valladolid y que ya... Sí, es la que adopto ya. Es un camino. Iconografías diferentes, iconografías nuevas, iconografías que a veces te llega un encargo como este que es como muy interesante, ¿no? Sí, ese descenso sí. de Cristo a los infiernos de Sí, encima. sí. Bueno, es un descenso de Cristo a los infiernos, pero también querían ellos, era el Cristo de ánimas,
Y entonces, pues ellos también, es verdad que colaboraron mucho conmigo en la iconografía, porque yo esta iconografía la desconocía totalmente. Y entonces, pues ahí hay una mezcla de este Varón de Dolores, que por ejemplo el Cristo de Serradilla, de quién es, de Domingo de Rojas, me parece que se llama. Andalucía hay varios en Sí, esa línea sí. del Varón de Dolores. Sí. Entonces, bueno, fue también una interpretación personal mía, pero sobre esto, voy a decir que colaboraron y que me aconsejaron en la manera de qué querían el Cristo, qué querían que fuese ese Cristo, porque yo la iconografía la desconocía. Además, de alguna manera, un éxito, porque luego los de Archena... Sí, encargan otro que también anda por ahí, pero 6 ya, años bueno... después, más o menos. Sí, pero ya no querían la calavera, por ejemplo, porque hay una calavera que está bastante detallada y que cuando hacen el besapié de Cristo la tienen que tapar con un trapo. Porque la gente le da como repelús de acercarse, porque es que le besan el pie y la calavera está al lado. Entonces le ponen un paño, no ven la calavera, es verdad. Bueno, y... Aquí llegamos a la jefa. A la jefa de una casa, de la calidad. Que de nuevo son esas vueltas de tuerca, ¿no? Es decir, una Verónica que no puedas pensar nunca en la Verónica de Saltillo, donde el paño no sea de tela, sino directamente tallado. Dicen que esta es la primera Verónica con el paño de la procesión, bueno, no es así. Porque, por ejemplo, en el Perdón también hay el paso de Francisco Toledo, que es la Verónica, que ya lleva la Verónica también el paño tallado, aunque lo lleva de una manera que no se ve mucho. Y esta verdaderamente sí que se luce el paño tallado en la misma pieza. Pero que no es la primera vez, no, las cosas como son. La primera Verónica con el paño tallado es la de Paco Toledo del Perdón, aunque menos amplio y de otra manera. Y además, otro de los aspectos llamativos, es decir, que dejen la madera vista, ¿no? Es decir, se lleva la madera vista en el tocado de la Santa, el paño que lleva sobre la frente y todo el otro tocado que le llega por detrás más abajo de la cintura. Ahí es que salió una madera preciosa. No siempre se pueden hacer estas cosas porque a veces la mezcla de dos tablones, el color se diferencia mucho, no lo debes de hacer porque se queda feo. Pero en este caso había una madera muy uniforme y entonces se pudo casi todo del mismo color y simplemente con una laca se dejó la madera vista y además entona muy bien con el verde y queda muy bien y así se ve, pues dijéramos, la belleza de la madera. ¿Y en la misma línea? En la misma línea la Soledad del Consuelo de Cartagena, de la Cofradía del Socorro, sí. Que de alguna manera es como esa Virgen de Valladolid sentada. Un Un poco menos avejentada que la de Valladolid en el rostro y un poco menos arrugas, pero también es muy interesante todo el tallado ahí de la corona. Claro, la corona de espinas es que la lleva tallada en el regazo, la lleva tallada y lleva media cubierta con un paño. Entonces no se ve bien, pero por el paño salen las espinas, unas que quieren salir y otras que lo han atravesado del todo. Y entonces está el paño saliendo las espinas y otras apuntan para querer salir, pero como si no lo hubieran traspasado. Bueno, ahí hay un estudio de detalle, porque esta clase de cosas pues es fundamentalmente cuando se huelen las imágenes, cuando el mundo está cerquísima, porque si no, no hay manera de verlo. Son más importantes las formas que los detalles. Los detalles es lo que enriquece luego la obra cercana. Y aquí lo que tenemos es una pieza de nuevo para Valladolid, en el que yo creo que es casi el sumum de este canon esbelto, alargadísimo, buscando esa expresividad muy manierista. Sí. Además, mi hermano Miguel Ángel, que muchos los conocen, dice que es el nadador, que tiene el cuerpo de nadador. Sí. Es una pieza que mide casi 2 metros, 1,90, y realmente era para sustituir, ya ve, a una de Gregorio Fernández, que sacaba esta cofradía y que está en el Museo Diocesano, que es de un exceomo, pero que lo tenían utilizándolo. Aquí el compromiso era todavía más grande, porque la diferencia, o sea, no es igual quitar una obra de poca importancia que quitar un Gregorio Fernández para poner esta.
La quitaron porque los técnicos recomendaron de que la imagen no debería de volver a salir más porque tenía, lógicamente, unos problemas de anclaje, y entonces allí lo que dicen los técnicos va a misa y vuelve, y esto no sale y no sale. Y claro, encima de todo, ninguna cofradía es propietaria, casi ninguna es propietaria de su obra. Sacan las obras porque se las dejan, pero en este caso tuve que sustituir a esta de Gregorio Fernández. Y de Cristos, yo creo que el que se lleva la palma en esa búsqueda del alargamiento hasta el paroxismo, sí, es este de la lanzada de Jumilla, un Cristo... De Jumilla no. Perdón, de Cieza, tan alargado, tan maravillosamente expresivo, con esos mechones que caen. A mí me gusta acercarme a él, mirar ese rostro, ¿no? Con esos mechones tan bonitos, tan expresivos. Sí. Que aparecen aquí. Una pieza sí. que creo que ya no se podía ir por ese camino más, por ese alargamiento ya. No. Era el tope. Es el tope, sí. Es el tope. También había que poner, vamos a ver, es un Cristo que al lado lleva una figura ecuestre, que va Longino montacaballo. El caballo es un caballo de tamaño natural, es un caballo pequeño. Entonces no se podía poner tampoco un Cristo, tenía que ser un Cristo grande, o muy grande, para que mantuviese, dijéramos, el protagonismo y ser la estrella del paso, no fuera la estrella el caballo Longino, sino el Cristo. Entonces, claro, pues hubo que ser un Cristo, pues yo creo que tiene casi 2 metros de grande, sí, muy grande. Y luego tiene un encorvamiento, que tiene una caída, y luego, claro, colabora muchísimo los mechones de pelo cayendo, y con toda intención no le puse corona de espinas tallada, para que me permitiera más jugar con el pelo, porque la corona de espinas ciñe el pelo a la cabeza y no te permite hacer los mechones como si no estuviese. Que además en el manierismo hay una línea de composición que se le conocen como la serpentinata, ¿no? Como una serpiente. Sí, exactamente. Y mirad cómo está, ¿no? Claro. Tan presente ahí, sí. esa serpentinata en una pieza tan alargada. Sí, es curva y contracurva. Sí, esa cabeza, pues... Quería traer esta otra obra para la caridad y quería traerla en una fotografía del taller donde todavía no está la policromía terminada. No. Faltan todavía muchas capas en esa carnación. Sí. Además, yo creo que cuando decides hacer esta pieza, primero te tenías que alejar enormemente de esa que tenía antes la cofradía. Sí. Que no se pareciera en nada, ni a la de Salcillo, ni a esa copia de Salcillo. No, nada. No, esto es... ahí, dijéramos, pongo la mirada en el Cristo de las Torres de Codillas, y este es el paso siguiente. Cristo está en las Torres de Codillas con los 2 brazos en alto, atado a la columna, pero aquí en este caso ya el soldado, el sayón, ha cortado las cuerdas de una mano para quitarlo ya de la columna, porque dijéramos que la flagelación ya ha terminado, y entonces está también pues para cortar la otra. Pero la sensación de Cristo es que en el momento que le corte la cuerda se caerá al suelo por el desplomamiento de la imagen. Pero es, dijéramos, la escena siguiente al de las Torres de Codillas. Y en esas búsquedas, porque yo creo que continuamente es un momento de búsquedas, y tienes que hacer una nueva coronación, y entonces vamos a hacer una coronación que no se parezca a nada, ni a las que he hecho yo, ni las que ha hecho nadie del entorno. Y sí. Pues aquí en este caso, esta paratotana, en la que directamente el Cristo está arrodillado y le colocan la corona. Está arrodillado y aún está atado a la columna. Y entonces eso es una columna baja, más bien, sí, es columna, no es tronco. En algunas representa un tronco, porque parece que tiene como más fuerza la salida de las ramas y tal, y la corteza, pero en este caso es una columna estrecha, y entonces, pero ahí aún permanece Cristo atado a la columna. Este es el ascendimiento, otro ascendimiento. Este es el que nos vamos a la historia, este es el histórico. El de la Cofradía del Perdón es la inventiva, es esa subida de la cruz que todo el mundo tiene en la cabeza, como que Cristo crucifica en el suelo y luego a base de fuerza intentar poner la cruz en vertical. Esta no, esta es puramente lo que tuvo que pasar, es decir,
con poleas y Cristo y tirando, subirlo arriba, primero clavar los brazos y luego ahí, e incluso los pies no están clavados todavía. Hay un sayón que tiene los clavos en la mano y el martillo preparado para clavarle los pies cuando llegue la cruz a su sitio. Pero al final son valentía en la iconografía. Sí, una, sí. Una Y búsqueda, luego ¿no? también es verdad que a mí me ha inspirado muchísimo el cine, ¿eh? El cine, las películas las he visto y ha habido momentos en que yo eso me ha llegado mucho y ha sido fuente de inspiración también. Ese Cristo del Madero de Callosa. Sí, claro, con una interpretación personal. Sí. Pero basándome un poco, y esto es que realmente como se crucificaba a la gente, eso es que lo tenían, crucificaban a diario, y eso no lo podían tener muy complicado, y ya los palos verticales estaban puestos para el que fuese. Pues estamos ya en 2008, en este caso una pieza para Cartagena que la he querido traer en madera, porque muchas veces en el taller nos pasa que cuando Pepe la termina de tallar, dice, déjala, no la policromes, no la pintes, deja, ya está hecha. Además yo soy feliz en la escultura hasta que no llega la policromía. Sí, cuando llega la policromía, es que no me gusta ni mancharme las manos de pintura, ¿eh? Eso para empezar. Entonces, yo tenía que haber nacido en el siglo XVII, donde por los gremios estaban los pintores y los escultores. Los pintores pintaban, los escultores esculpían. Y entonces el escultor terminaba su escultura y se la daba al pintor. Tenía un Francisco Pacheco que te claro, al suegro de Velázquez para pintar. ¿No? Ahora es Juan Palomo. Y no me gusta. La policromía es un mundo que lo hago porque lo manda el guión. Bueno, y llegamos a esa última obra para la Cofradía de la Caridad, en este caso La Coronación, en el que ya verlo devastado, ya estaba. Ya va saliendo, ya van haciendo este Cristo que a mí me encanta, me parece maravilloso. Sí, es que tiene una línea muy suave y muy elegante. Ahí lo estáis viendo, que todavía está la madera bruta, prácticamente. También los bocetos en plastilina. Y ya lo tenemos en la calle, esta coronación, que vuelve a ser diferente a todas las coronaciones que has hecho. Sí. Es que yo siempre digo que no me gusta copiarme ni a mí mismo. Entonces, pues trato de escudriñar un poco y buscar formas nuevas, que a veces pues se tiene más acierto y otras menos. Y con estas vueltas de tuerca de repente sacar de la escena, sacar del trono la pierna del sayón. Sí. En fin, que parece es muy el electricista que se está bajando del trono. Y bueno... Tenemos aquí este sayón que dice, joder, macho, si es que parece un retrato. No parece un retrato, es un retrato. Es un retrato, es el retrato del carpintero. Del carpintero, sí. Hijo del carpintero, pero también carpintero como su padre, que ha estado haciendo los bloques de madera pues un montón de años y posó para hacer la figura. Aquí está mi amigo Munuera, que me trajo toda la indumentaria de Cartagena de ¿quién? Del Escipión. Del Escipión, exactamente. Y entonces, pues el carpintero le tuvo a bien de vestirse de romano, de Escipión. No se pudo poner las sandalias porque no le venían, pero lo demás le venía todo, sí. Bueno, ahí lo tenemos ya subido al trono. Al trono. Mirando ahí, dudando de la divinidad, o casi asegurando la divinidad. No, mira, esta figura, no sé si lo he contado alguna vez, pero esta figura, para mí, o por lo menos esa fue mi intención, el representar ese tribuno que Jesús le juró a su criado. Porque la curación del criado, de donde sale la famosa frase que entra en la liturgia de la misa: Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Pues esto, yo no soy digno de que venga a mi casa, pero con una palabra tuya mi criado sanará, ¿no? Y este hombre aquí tendría que estar después, y tendría que estar viendo esta tortura y este desastre, y tenía que estar no alegrándose, sino y además se ve, por lo menos la intención, cómo tiene la túnica pegada, como diciendo, pero si este es una buena persona, si este hombre es justo, ¿por qué están haciendo esto?
Y entonces ese es el tribuno que aparece en el Evangelio. Una pieza que en este caso es para Jabalí, de 2010, Sí. y me parece un nazareno, yo no sé si decir que es el mejor nazareno que has hecho. A mí me parece Bueno, excepcional. es un nazareno solo, y entonces ahí está toda la carne puesta en el asador. Es un nazareno que no, por ejemplo, el que hemos visto en Cieza, pues lleva grupo, sin el grupo se queda a la mitad. Pero este está concebido para ser el solo y entonces está todo resuelto en una figura sola. Todo está tallado, lógicamente, está tallado esta parte de donde están los brazos, está tallado de la misma pieza. La cruz se le quita y se le pone en la espalda. Solamente aquella parte es la que se quita. Pero ese tronco está tallado de la misma pieza. Y además, no se ve en esta foto, pero tiene una zancada muy larga, en el que aparecen los pies por la parte de atrás. Es muy laboriosa también esta pieza. Aquí tenemos esto de los tres ladrones, ¿no? Bruno, que solo hay dos. Dos ladrones y un honrado. Bueno, en este caso, 2011, en el que sale todavía sin la Magdalena, Sí. con este Cristo del amor, en la conversión Del buen ladrón. en la que de nuevo hay un retrato en el buen ladrón y en una valentía de hacerlo de esta raza, ¿no? Claro. Y de este color. En primer lugar fue un guiño incluso al barrio. Hay que pensar que en el barrio hay muchísima inmigrante y fue un guiño a los inmigrantes del barrio. Y luego, aparte de eso, elegí el buen ladrón. Y luego, aparte, arrastra esto una historia también muy simpática, que alguno la conocerá porque alguna vez la he contado. Y es que en el 2010 hubo en la ermita de la Virgen de la Huerta una especie de serenata a la Virgen, porque se conmemoraba, allí le decimos la fiesta lustral, cada 5 años se hace esa fiesta recordando la coronación de la Virgen. Bueno, hubo esta serenata y que vino a darla un violonchelista, que era el violonchelista de David Bisbal, que está en la orquesta sinfónica de Beniaján. Entonces fue a dar una serenata allí a la Virgen. Y en el techo de la ermita hay un ángel negro. Hay muchos ángeles, pero hay un querubín negro, que por cierto se hizo porque mi mujer se empeñó en que se hiciera, por darle el gusto a Antonio Machín. Y bueno, y este hombre, cuando vio el ángel aquel, porque fue un día antes o dos a hacer la prueba de sonido y tal, y qué ángel, y yo estaba, en aquellos momentos estaba con el trajín de preparar y de diseñar la maqueta y tal de este paso. Y lo vi tan entusiasmado que le dije, ¿a ti te gustaría posar para un trono que voy a hacer, tengo que hacer los 2 ladrones, pero tú vas a ser el bueno? Tú vas a ser San Dimas. Ah, yo sí. Entonces pues se hizo unas fotografías y tal, y es un retrato de él. El cuerpo más bien está un poco inventado, pero también tiene el cuerpo de la raza negra, que suelen tener las piernas delgadas y muy largas y tal, y no es que está, porque él sí que no posó para eso lo que es en el desnudo, ni muchísimo menos, fue su cabeza, un poco de torso y tal, pero sí es su retrato. Y de hecho todos los años va a verse salir, de un sitio por otro, y lleva a su hija, mira, este es papá, no aguanta. Bueno, completa la escena en 2016, la Magdalena. La María Magdalena, sí. Que además en un principio no iba a estar proyectado esta Magdalena. No, sino que había unos soldados echando la túnica suerte. Pero había un problema, y es que el trono que sale, pues no es un trono que es ancho, pero no es largo. Y entonces pues había una complicación tremenda para completar estas figuras que no se podían poner. Entonces pues se recurrió a decir, bueno, pues vamos a colocar a la figura de María Magdalena, que se puede colocar muchísimo mejor y tal, y bueno, se hizo. Bueno, avanzando, una pieza que no es de Semana Santa, que está en Totana y que resulta me parece maravillosa. Sí, esta pieza, por su sencillez, con las cadenas. Ahí sí. en la parroquia de Santiago. Sí. Le han puesto el cautivo de Totana y es una pieza que solamente se utiliza, no tiene cofradía, la encargó la parroquia y hacen su besapié y tal. Otra pieza, en este caso para Mazarrón, para el puerto de Mazarrón. Sí.
La negación de San Pedro. Una negación que también la has hecho en varias ocasiones. Recuerdo Jumilla, Cartagena, Sí. esta de Mazarrón, y ahora viene la que viene. ¿Qué tiene que venir esta? Madre mía. Esta, vamos, una pieza que yo creo que ha superado las expectativas, porque también era un compromiso. Sí. Sustituir una pieza de los Colorados, que llevaba ya más de 50 años, 70, y de repente que tenga que llegar y estar compartiendo trono Con Busi. Sí. Y es que parece que llevan toda la vida juntos. Sí. Es que las cosas buenas o acertadas parece que están toda la vida hechas. Lo que no está bien está siempre uno... si lo voy a ponerle esto, voy a ponerle otro a ver si cambia, voy a ponerle otro a ver si cambia, pero nunca estás conforme. Cuando está la cosa bien hecha, llega y dice, parece que ha estado aquí siempre. Bueno, y hasta aquí las imágenes, pero ¿qué te queda por hacer? Ah, ¿O qué bueno. te gustaría hacer? ¿O qué hay previsto? Bueno, de momento esta noche ya sale un encargo. Vamos a completar el paso de la flagelación. Bueno, y hay otras cosas también encargadas. Ahora mismo estoy haciendo unas imágenes para Kenia, otra para Granada, para Almaciles, Beato Fortunato Arias. En fin, no paro, sí. Y lo que pueda venir. Y lo que vendrá. Sí. No, hay encargos, sí. Vamos bien. Tenemos Pepe para mucho... Bueno, tengo 63 años. O sea que cuando llegue la época de la jubilación ya veremos. Si hay algo entre manos seguiré y si no, se termina. Claro. Bueno, pues no sé si hay preguntas, turnos... ¿Alguna pregunta que queráis hacerle al maestro? Pues por mi parte agradecerte enormemente bueno, sobre todo que ha sido magnífica. Yo creo que nos hemos extendido mucho. Nada, que va, o sea, está fenomenal. La conferencia también me pide desde aquí desde el museo que quieren que le firme el libro, ¿no? Vale, muy bien, Que muy bien. me la acaba de comentar. Muy bien. Darte las gracias, yo creo que David lo ha hecho estupendamente y con el trabajo de Pepe Hernández la defensa viene sola, con lo cual muy bien. Emplazaros a todos que pasaré lista el lunes que viene, que vamos a hacer una mesa redonda sobre tradición, historia, fe y devoción de la Cofradía de la Caridad de estos 25 años, con lo cual sí que me gustaría que esté esto, bueno, no me haya dado cuenta de cómo estaba también la... Madre mía, sí que llega a la calle. Con lo cual, muy bien. El éxito ha sido muy bueno. Y yo creo que perfectamente. Daros las buenas noches a todos y un fuerte aplauso, pediros un fuerte aplauso para Pepe Hernández.